Bienvenidos a Diálogo. La China de hoy está cada vez más estrechamente conectada con el mundo. Un ejemplo es que cada vez más amigos extranjeros, ya sean los que viven en China o los que viajan con frecuencia a este país asiático, están dibujando sus historias propias con este país asiático. Con la llegada del 70 aniversario de la fundación de la República Popular China, desde esta edición de Diálogo, vamos a invitar a varios amigos extranjeros para que nos compartan sus historias propias y únicas con este país. Nuestra invitada de hoy es una periodista y escritora peruana que lleva 16 años viviendo en China. Se trata de Patricia Castro Obando. Fascinada por la cultura oriental, Patricia Castro Obando decidió un día empezar una nueva aventura en China, y fue en aquel momento cuando comenzaría su historia de 16 años con este país asiático. Anteriormente, en Lima, Patricia había sido periodista y redactora del diario peruano El Comercio, tras realizar su maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 2001 fue enviada a Afganistán y Pakistán como corresponsal de guerra tras el ataque a las Torres Gemelas en septiembre de ese año. Y 2 años después, Patricia se convirtió en testigo de otro conflicto armado, esta vez en Irak, trabajando como corresponsal de guerra. Patricia llegó a China en 2003 tras terminar su etapa cubriendo la guerra en Irak, con el objetivo de conocer en mayor profundidad este país oriental que siempre le había interesado mucho. En Beijing inició una nueva vida como estudiante en la Universidad de Beijing, y hasta ahora Patricia ha realizado diversos estudios sobre el chino, las políticas chinas y las relaciones internacionales en diversas universidades chinas. También trabajó en esta televisión como presentadora e intérprete del canal desde 2003 hasta 2005. Durante estos 16 años en China, Patricia siempre ha intentado establecer puentes de comunicación para promover la amistad entre China y Perú. En 2013 publicó su libro titulado Apasionados por el Perú, en el que se cuentan diversas historias de traductores, músicos, empresarios, académicos y estudiantes jóvenes que han hecho grandes contribuciones en el desarrollo de la amistad entre los dos países. La misma pasión que la trajo a China la ha llevado a seguir escribiendo y contando sin cesar sus observaciones sobre China y las historias de los chinos en el diario El Comercio durante estos 16 años. Ahora está trabajando en su tesis de doctorado sobre la comunidad de los Hakka en las inmigraciones chinas a Perú. Para Patricia, el estudio sobre la cultura china nunca tiene fin. Hola Pati, es un gran placer invitarle a Diálogo. Ya somos amigos de tantos años y usted llegó a China en el año 2003. ¿Por qué motivo? Efectivamente, fue en el 2003 y llegué invitada por la Embajada China en el Perú para cursar un año de estudios en la Universidad de Beijing. Iba a ser solamente un año y pasaron 16 y todavía estoy aquí. Antes de llegar a China, usted fue corresponsal, ¿no? Periodista. Entonces, ¿por qué seleccionó China? Por la invitación de la Embajada de China en Perú. Yo creo que personalmente usted también debe tener unas reflexiones en el momento de tomar la decisión de aceptar, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que el contacto con la Embajada de China en el Perú era un contacto muy largo. En el momento que yo había sido periodista de cultura, había desarrollado este vínculo con la Embajada China. La Embajada China tenía muchas actividades en Lima, muchas exposiciones, en fin, y todas muy, muy interesantes. A mí me llamaba muchísimo la atención el Oriente. Yo había estudiado antes de periodismo literatura y dentro de literatura yo me había especializado en Oriente y por supuesto China. Entonces yo tenía esta fascinación por China. Siempre había pensado, yo voy a ir a China. Yo en algún momento voy a visitar China, ¿no? Y la verdad que cuando llega la invitación, para mí es exactamente lo que yo necesitaba en ese momento. Pero antes de llegar a China o antes de venir aquí, el conocimiento sobre China, ¿cómo fue? Porque lleva varios años, como dijo usted, haciendo reportajes con la Embajada de China en Perú sobre los temas culturales de China. ¿Ya conoce algo sobre China? Sí, había estudiado básicamente historia, filosofía y literatura. Eran 3 líneas de investigación, sobre todo en la universidad. Para mí era muy, muy importante entender a China, porque China era la puerta de Asia. Entonces, el estudio de China había sido un estudio fundamental para mí en los estudios universitarios.
Eh, con el trabajo en el diario, con la cobertura de básicamente de esas actividades de la Embajada de China, pues yo me sentía muy contenta porque era una oportunidad para mí y yo podía seguir aprendiendo. Entonces, cuando llega esta invitación, realmente no tuve ninguna duda. Además, también había otro factor muy interesante. En aquel año, el 2003, China estaba renaciendo al mundo, ¿no? Todavía se escuchaba muy poco sobre China, pero había una información que era constante, el desarrollo chino y el crecimiento. Y eso nos sorprendía a todos. Hay una cosa, porque durante su estancia en China a lo largo de tantos años, usted siempre ha trabajado como corresponsal o periodista del comercio de Perú, haciendo reportajes sobre este país. Ha escrito muchos artículos sobre la sociedad, la economía, la cultura de China para que los lectores de Perú puedan conocer a este país. A lo largo de estos 16 años, usted, yo creo que ha podido observar y sentir de forma muy profunda el cambio y el desarrollo de China, porque a lo mejor la visión de los periodistas siempre es un poco diferente, ¿no? Quizás la visión del periodista es de inmediatez, ¿no? Yo llego a un lugar y trato de interpretar el lugar. Sin embargo, en mi caso, el hecho de permanecer aquí, de ser corresponsal aquí y vivir el cambio. Y este cambio es muy interesante porque cuando yo llegué, yo pensaba, qué afortunada que estoy viendo el cambio. Porque yo pensaba que el cambio era un periodo, pero no, el cambio es China. El desarrollo es China y este cambio no ha parado, el desarrollo no se ha detenido, ha continuado como una ola que no tiene fin. Y he podido estar en esta evolución, en este cambio, porque si algo realmente identifica a China es el cambio. Sí. Y lo bueno de ser corresponsal aquí es poder entender no solamente lo que está sucediendo en estos momentos, sino por qué está sucediendo esto, ¿no? Y poder unirlo con lo que viene también. Entonces, se tiene un panorama un poco más extenso, ¿no? Que nos puede llevar quizás a conclusiones un poco más certeras. Entonces, ¿qué fue lo que más le ha impresionado del cambio y el desarrollo de China durante este periodo? La gente. Muchas veces se piensa en China como un desarrollo económico muy vertical, ¿no? Y que de hecho debemos decir que las políticas del gobierno han permitido este crecimiento económico y este crecimiento social. Pero si bien esto es completamente cierto y eso ha sido una base que ha permitido el cambio y el progreso, nada hubiese sido posible sin la gente. La gente en China tiene una necesidad de avanzar, de progresar. Tiene un concepto muy claro de dónde va y qué cosa es lo que quiere. Y no se detiene y trabaja muchísimo para alcanzarlo. Eso es algo muy común, que lo he encontrado en diversas partes del país. El tema del progreso. El progreso no solamente viene desde afuera, con las políticas, sino el progreso también se entiende, cada familia lo entiende y pone de su parte para este progreso, ¿no? Entonces no se espera tampoco que el gobierno lo haga todo, sino cada familia también lo hace. Cada provincia, cada distrito, lo he visto y he visto esa necesidad siempre de estar mejorando, de estar cambiando. Y yo decía, ¿y este movimiento cuándo va a parar? Pues no va a parar. Este movimiento es parte de la cultura china. Este cambio, esta evolución, ¿no? Este deseo de seguir avanzando. Sí. A veces también la gente habla conmigo hablando que vamos a repasar los últimos 70 años de China. ¿Cuáles fueron los periodos que había un cambio más grande en este proceso? Yo también reflexiono sobre este tema y parece que es difícil encontrar un momento o un periodo, porque a lo largo de estos 70 años, China nunca deja de cambiar, nunca deja de desarrollar. Es un proceso sin cesar, y siempre a un ritmo muy energético. Sí, eso también a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Algo que yo pensaba que era temporal, pensaba que era un periodo,
¿no? En estos momentos, o sea, ese es el desarrollo. No entendía que el desarrollo no es un periodo, es un estado. Es una necesidad de la gente por seguir avanzando, por seguir progresando, por sus familias, pero también por el país. Sí, claro. Y tengo entendido que a Patty le interesa más la parte cultural, ¿no? El campo cultural. No sé si es correcto, pero tengo una sensación sobre esto. Y para usted, ¿qué es lo que más le impresionó o le más atrae de la cultura de China? La cultura china es tan grande, es tan inmensa, es como un océano. ¿No? Nunca vamos a poder percibirla completamente, porque es una cultura muy, muy antigua y sobre todo que es como un río, ¿no? Un río muy, muy grande que tiene muchos afluentes, ¿no? Y se va llenando y el curso de este río va creciendo hasta que desemboca en este océano. Para mí eso es la cultura china. Y dentro de esta gran cultura china, yo soy un pequeño tronco que avanza en este río, ¿no? Y trata de alguna manera de entenderlo. Si hay algo que siempre me ha impresionado mucho de la cultura china es el pensamiento chino. La forma tan pragmática de entender la vida. Y no solamente de entenderla, sino de hacer que la vida sea una vida feliz. Y esas enseñanzas chinas me han servido para mi vida personal y para mi vida profesional. Entonces no es una cultura lejana, ¿no? Una cultura de la teoría, una cultura de alguna manera con distancia, porque uno piensa, bueno, es una cultura de Oriente y yo soy de Occidente. Pero no, es una cultura muy pragmática, es una cultura que si uno la absorbe, sirve muchísimo para su vida, ¿no? Entonces, los filósofos chinos, los grandes pensadores, ¿no? Todos ellos tienen algo que decirnos y algo que decirnos a hoy, en la actualidad, a pesar que ellos vivieron hace muchísimos siglos. Es una cultura llena de sabiduría y que nos ayuda en el fondo a ser mejores personas. Sí. Para mí eso ha sido fundamental en China y esa ha sido una de las razones por las cuales siempre me he quedado y mucho más como ese pequeño tronquito que sigue avanzando por este caudaloso río, ¿no? Quizás en busca de llegar a este océano. En el año 2013 usted publicó un libro titulado Apasionados por el Perú. En este libro usted contó las historias de los traductores, escritores, estudiantes, empresarios, músicos chinos que ha contribuido para el desarrollo de la relación entre China y Perú. Entonces, ¿en qué ocasión usted se le ocurrió la idea de escribir un libro como esto? Y había algunas historias de contacto entre usted y esas personas en su libro. Sí, efectivamente. La idea del libro empezó de una manera muy natural. Yo empecé entrevistando a todos los especialistas chinos que habían tratado sobre el Perú o que tenían alguna conexión con el Perú. Entonces, empecé a buscarlos. Primero los traductores, ¿verdad? Y después ellos me llevaron a otras personas que habían escrito libros sobre Perú, a un fotógrafo que había tomado fotos en Perú, a un grupo de jóvenes estudiantes que se habían ido a Perú a continuar sus estudios. Y todos ellos tenían algo en común. Todos ellos trataban de entender al Perú y de explicar el Perú. Y lo interesante de todos ellos es que eran ellos los que trataban de comprender qué cosa es Perú, ¿no? Y compartirlo con sus conciudadanos. Es decir, ellos se convertían como una especie de canal que podían responder esto de qué cosa es Perú. Y a mí eso me parecía fascinante porque cuando hablaba con cada uno de ellos me parecía muy interesante porque habían visto cosas que yo no había podido ver sobre mi propia cultura. Y así fue, esas historias fueron creciendo, algunas las publiqué en el diario en su momento y compartí este proyecto con la Embajada del Perú en China, con el embajador Gonzalo Gutiérrez. Inmediatamente él me dijo, hay que hacer un libro. Y bueno, hicimos este libro con mucho cariño, reuniendo a todas estas personas que habían escrito sobre Perú, que habían tratado de entender qué cosa es el Perú. Y en ese camino, estas personas se habían apasionado por el Perú. Y yo pensaba,
Me pasa lo mismo con China. Yo también, estando aquí, yo quería entender China, ¿no? Y me había apasionado por China. Y yo compartía esa pasión con los peruanos, ¿no? Y los peruanos me decían, y latinoamericanos me decían también eso, ¿no? Estás apasionada por China. Y yo los veía a ellos y decía, ellos están apasionados por el Perú. Entonces, publicamos este libro porque el embajador Gonzalo Gutiérrez tuvo una idea muy, muy interesante. Era importante que sean ciudadanos chinos que expliquen qué cosa es el Perú a otros ciudadanos chinos. Hay otra mirada ahí, Sí. no solamente nuestra mirada. Recientemente está preparando para presentar otro libro nuevo. ¿De qué se trata? Cuéntenos un poco sobre esto. Este libro nuevo tiene está lleno de mucha ilusión para mí y es un libro que significa mucho en mi vida, porque este es el libro producto de de mis estudios de doctorado. Yo concluí mis estudios de doctorado a través de una beca, de la beca Hanban, que me permitió estudiar en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Beijing. Y a través de esas dos universidades poder hacer este doctorado. Y este doctorado es sobre una comunidad muy pequeña en China, pero muy significativa, que son los Hakka. Esta comunidad de inmigrantes chinos va a llegar al Perú en el siglo XIX. Y en el marco de los 170 años de inmigración china al Perú, esta tesis está dedicada a los inmigrantes que llegaron al Perú y a sus descendientes. El aporte que estos inmigrantes, el impacto de estos inmigrantes Hakka en el Perú. Entonces, el libro trata precisamente sobre los Hakka en el Perú. Pero es imposible entender a los Hakka en el Perú si no se entiende a los Hakka en China. De allí que la primera parte de mi doctorado está enfocada precisamente a entender a la cultura Hakka en China, lo cual ha significado 5 años de investigación. Y han sido 5 años realmente donde he tenido que trabajar muchísimo, porque los Hakkas son una comunidad migrante, ¿no? Desde que avanza más o menos desde el siglo III hasta el siglo XIX, y de allí inmigran al Perú, una pequeña comunidad. Y entonces es un estudio muy extenso, ¿no? He podido aprender un poco de los Hakka en China, lo cual me ha servido para entender la migración Hakka al Perú y sobre todo para compartir estos conocimientos con sus descendientes en el Perú, Hakka peruanos, ¿no? Y esto pues es muy hermoso porque nos permite entrar en contacto con nuestras raíces. Y entrar en contacto con nuestras raíces es algo que nos prolonga, nos hace muchísimo más extensos y nos hace entender la vida no solamente la inmediatez, la de hoy, sino también nuestros ancestros, nuestros antepasados, todo lo que vino antes de nosotros. Y esto nos da mucho ímpetu y muchos deseos de cuál va a ser nuestro legado para los que van a venir después. Sí, durante tantos años en China haciendo unos trabajos de algo como establecer un puente entre China y Perú, que mostrar una China a los peruanos y también como una peruana también está mostrando cosas de su país a China. Entonces, en este proceso, yo creo que usted también debe haber unas reflexiones sobre todo en este momento, en el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta, de qué forma se puede continuar esta relación de forma más positiva entre China y Perú y entre China y América Latina. Definitivamente, si algo hemos confirmado, era la importancia de los intercambios. Y yo siempre me pregunto, ya hemos hecho el tema comercial, el tema periodístico, que avanza muy bien, el tema de los estudiantes, que también avanza muy bien. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Yo creo que en este nivel ya estamos en una necesidad, en un momento, la importancia del intercambio académico. Creo que ya no solo estudiantes, ahora profesores. Necesitamos el intercambio de más profesores. Por ejemplo, nosotros acabamos de tener hace un par de meses en la Feria del Libro al Nobel de Literatura China Mo Yan. Y ha sido realmente un gran impacto en el Perú. Mi universidad le ha conferido un doctor honoris causa, que es un grado bastante alto, muy, muy, muy alto. Hemos podido conversar con él en un auditorio muy grande, con mucha gente,
que ha podido escucharlo directamente a él, porque él es un maestro también. Y eso es importante, escuchar su voz, escuchar sus reflexiones, cómo él piensa sobre China, sobre los problemas de China, sobre la sociedad china. Tenerlo allí ha sido fundamental, ha sido un gran impacto. Y así también nosotros en nuestra universidad, que es la Universidad Católica del Perú, tenemos muchos proyectos sobre China y creemos que ese intercambio académico va a ser muy favorable, no solamente para los estudiantes de hoy. Hay que recordar que los estudiantes de hoy se van a convertir en los profesionales de mañana, que van a asumir muchos puestos de liderazgo en el país y en América Latina, lo mismo en China. Por eso es importante en estos momentos un intercambio académico. Y que yo sepa, no solo esto, tiene plan de hacer más cosas, ¿no? Para fomentar este entendimiento mutuo culturalmente. Sí, soy una peruana apasionada por China. Y esta pasión pues siempre me lleva a crear muchos proyectos. Y después del doctorado, que ya lo he finalizado y el libro lo estamos presentando en Cantón en noviembre con el Consulado del Perú en Cantón. Y después de la publicación de este libro, el próximo año, que tengo un proyecto muy pequeño, pero dedicado a los niños, ¿no? Queremos presentar una pequeña obra teatral sobre el origen y la formación del horóscopo chino para los niños. Es una forma de explicarle a los niños, compartir con los niños, ¿no?, la cultura china. Y no se trata solamente del horóscopo en sí, sino de las enseñanzas que nos puede traer el horóscopo, ¿no? En una cultura como, desde la cultura china al occidente. Y yo creo que los niños van a sentirse muy identificados con todos esos animales del horóscopo chino y pueden encontrar incluso su propio animal de nacimiento y que siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que aprender. Y creo que de esta forma también se puede lograr. Últimamente he pensado muchísimo en niños, ¿no? Me gusta mucho trabajar con niños, así que también vengo trabajando otro libro, que es un libro de cuentos para niños, ¿no? Y mi primer cuento es sobre un dragón. Y quiero elegir a otros elementos de la cultura china para compartir con los niños este libro, ¿no? Y este libro ya también lo empecé. Queremos que tenga ilustraciones, ¿no?, por un ilustrador chino, ¿verdad?, sobre los animales de alguna manera que tienen cierto significado en la cultura china. ¿Y por qué me parece esto importante? Porque es una manera distinta de ver a China también, de aprender sobre China, ¿no? Y es una forma donde nos podemos enriquecer. Tener una mirada diferente, desde otra perspectiva, ayuda muchísimo a crecer. No solamente entendernos desde nuestra propia cultura, sino también qué podemos aprender de otra cultura. Eso nos hace ser personas globales, personas muchísimo más, creo que con una capacidad más humana de entender el mundo. Y de no solamente fijarnos en nuestras diferencias, que siempre las va a haber, sino en nuestras coincidencias, que son muchas. Claro, claro. Ha pasado 16 años en China. Si algún día vas a salir de este país, ¿cuál será lo que más extrañará de este país? Yo nunca he querido pensar en el día que me voy a marchar de China, porque yo siempre digo, yo de China nunca me iré, pero el día ha llegado y el próximo año debo partir. Y entiendo que debo partir, porque después de haber acumulado conocimientos durante 16 años, debo regresar a América Latina. Debo compartir estos conocimientos en América Latina. Y eso es parte de una misión que se tiene que hacer, ¿no? No puedo quedarme con todos esos conocimientos solamente para mí. Pero yo siempre digo que de China nunca me iré, porque China no se puede ir de mí. China ya es parte de mis raíces, de ese tronco muy fuerte que me ha permitido crecer. Entonces, el próximo año, si bien ya no estaré físicamente en China, yo siempre digo, no voy a dormir en Beijing, pero voy a estar en China, ¿no? Porque los trabajos y los proyectos que tengo con China pues son permanentes, ¿eh? No puedo pensar jamás que va a haber un día donde China no esté en mi corazón y no esté en mis proyectos y en mis ganas de hacer cosas. Pero si hay algo que quizás el próximo año puedo extrañar de China, creo que hay algo que para mí
me ha servido muchísimo, la medicina tradicional china. Yo aquí descubrí la medicina tradicional china. Nunca he tenido una enfermedad grave en China en estos 16 años, afortunadamente. He tenido pequeñas dolencias, como por ejemplo resfríos, catarros muy fuertes, ¿no? Y siempre voy a la farmacia, a Torrentine, y pregunto qué puede haber para mí. Otro tema también que para mí es muy, y últimamente ha sido algo que extraño cada vez que voy a América Latina, es el WeChat. Es increíble cómo en esta era digital el WeChat se ha convertido, o Weixin se ha convertido en una plataforma que nos simplifica la vida. Nos deja tiempo para otras cosas, para atender otras cosas, ¿no? Porque a través del WeChat, pues, uno puede hacer muchísimas cosas como pagar, por ejemplo, comprar, en fin. Y esto, pues, si hay algo que nos va a simplificar la vida, qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque la vida es en sí muy complicada, entonces hay que dejar espacio para las cosas más serias, ¿no? Sí. Entonces el WeChat es algo que yo siempre extraño, pero además de la medicina y el WeChat, pues la gente. A mí me gusta muchísimo salir a pasear y me gusta mucho conversar con la gente, porque la gente siempre tiene algo que enseñar. Y a veces incluso solamente mirar a la gente, mirar sus comportamientos, mirar sus dinámicas, cómo interactúan, pues uno aprende mucho, sobre todo cuando uno viene de otra cultura, ¿no? Transitar por las calles de Beijing, para mí es parte de mi día, es muy importante. El metro, los buses, la gente, todo, en todo. China es, y Beijing, que ha sido mi casa durante 16 años, es un aula que me ha permitido aprender muchísimo de esta cultura. Y eso es lo que quizás es algo que yo llevo siempre en mi corazón, ¿no? Pero siempre digo, yo de China nunca me iré. Sí, tengo toda la confianza que aunque el año que viene usted va a decir adiós temporalmente a China, pero esa conexión no va a romper porque todavía hay muchos amigos que le conectan, ¿no?, con este país, y que tenga mucho éxito en el futuro, en el camino de establecer puentes entre China y América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Este papel de China ha desarrollado el sureste de Asia, este papel de China ha sido importante para África, este papel de China está sendo importante para a Europa e está sendo importante para Latinoamérica. Eu acho que a China é um exemplo. A China, há 20 anos atrás, era uma outra China. Olha o desenvolvimento que vocês conseguiram fazer em tão pouco tempo. Sob o ponto de vista de produção, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista tecnológico. Olha o que a China avançou. China ha logrado una apertura considerable, China ha mejorado su comunicación con el mundo, es un mercado más integrado, un mercado que ha abierto las puertas y ha permitido que muchos productos y muchos servicios ingresen, y también ha salido al mundo con productos con mayor valor agregado, con muy buena calidad. Y creo que en estos 70 años ha sabido construir un país capaz de poder participar de manera decisiva en la geopolítica mundial. Los 70 años de la República Popular China, supongo que a todos los chinos los debe llenar de orgullo de tener un país que ha progresado de la forma que lo ha hecho en estos últimos tiempos, bajo el mandato de este modelo de crecimiento llevado adelante y que ahora encabeza el presidente Xi Jinping.